Madre soltera acepta un taller abandonado de un rico por 2.500 pesos. Lo que oye allí la deja muda. ¿Alguna vez has entrado a un lugar y sentido que algo estaba terriblemente mal, pero no podías explicar qué? Imagina ser una madre soltera desesperada por un lugar donde vivir, cuando un hombre rico te ofrece rentar un taller enorme por solo 2.500 pesos al mes, menos de la mitad del precio de mercado. Suena perfecto, ¿verdad? Eso es exactamente lo que pensó Beatriz Ramírez cuando firmó el contrato, sin saber que lo que escucharía en las paredes de ese taller durante las noches no solo la aterrorizaría, sino que expondría un secreto tan oscuro que la obligaría a elegir entre su propia seguridad y la vida de alguien que ni siquiera conocía. Presta mucha atención, porque esta historia te recordará que los lugares tienen memoria, que el silencio puede ser cómplice, y que a veces escuchar lo que otros ignoran es la única forma de salvar a alguien de un destino horrible. El sol de mediodía golpeaba implacable sobre la ciudad de Guadalajara mientras Beatriz Ramírez caminaba por la calzada Independencia con su hija Daniela de la mano y una carpeta llena de rechazos bajo el brazo. Era agosto, el peor mes para buscar departamento. Todos los estudiantes regresaban a la ciudad y los precios se disparaban a niveles que una madre soltera con 2 trabajos simplemente no podía pagar. Beatriz tenía 29 años, pero las ojeras permanentes y las manos ásperas de tanto limpiar casas la hacían parecer mayor. Su cabello castaño estaba recogido en una cola de caballo despeinada, y su blusa, aunque limpia, mostraba los inevitables signos de haber sido lavada demasiadas veces. Daniela, de 5 años, caminaba a su lado con su mochila de la guardería, ajena a la desesperación que su madre trataba de ocultar. Tenían exactamente una semana antes de que las echaran del cuarto que rentaban en casa de la señora Ochoa. No por falta de pago. Beatriz siempre pagaba a tiempo, sino porque el hijo de la señora Ochoa regresaba de Tijuana y necesitaba el cuarto. Lo siento mucho, Beatriz, pero es mi hijo, la señora Ochoa había dicho con genuino pesar. Te doy 2 semanas para que encuentres algo. Eso había sido hace 7 días. Beatriz había visto 18 lugares en esa semana. Todos estaban fuera de su presupuesto de 5,000 pesos mensuales, o estaban en zonas peligrosas, o los caseros le decían directamente: no rentamos a madres solteras con niños, demasiados problemas. Como si ser madre soltera fuera una marca de irresponsabilidad en lugar de un acto de supervivencia. Su teléfono sonó. Número desconocido. Beatriz normalmente no contestaba números desconocidos. Usualmente eran cobradores de una tarjeta de crédito que había tenido que usar para la operación de amígdalas de Daniela el año pasado. Pero en este punto no podía darse el lujo de perder ninguna oportunidad. Bueno, señorita Beatriz Ramírez. La voz era masculina, mayor, con el acento educado de alguien de dinero. Sí, soy yo. Mi nombre es don Heriberto Saldaña. Vi su anuncio en el grupo de Facebook buscando un lugar para rentar. Dijo que necesita algo urgente y económico. Beatriz había publicado en todos los grupos de Facebook que pudo encontrar. Urgente, madre soltera responsable con niña pequeña busca departamento o cuarto. Presupuesto máximo 5,000 pesos. Excelentes referencias. No mascotas, no vicios. Siempre pago a tiempo. Sí, señor. Así es. ¿Tiene algo disponible? Tengo una propiedad que podría funcionar. Don Heriberto dijo lentamente, como si estuviera considerando sus palabras cuidadosamente. No es un departamento exactamente, es un taller,
un espacio comercial que usaba para mi negocio de carpintería hace años, pero la parte trasera tiene un área que podría convertirse en vivienda, baño completo, pequeña cocina, espacio suficiente para 2 personas. El corazón de Beatriz se aceleró. ¿Cuánto está pidiendo de renta? Hubo una pausa. 2.500 pesos al mes. Beatriz casi dejó caer el teléfono. 2.500 pesos era menos de la mitad de lo que costaba cualquier cosa decente en Guadalajara. ¿2.500? ¿Estás seguro? Estoy seguro, pero hay condiciones, razones por las que el precio es tan bajo. Aquí venía la trampa. Siempre había una trampa. ¿Qué condiciones? El taller está en una zona industrial en Tlaquepaque, cerca de la carretera a Tonalá. No es el vecindario más bonito. El edificio necesita trabajo, pintura, reparaciones menores y... Otra pausa. Ha estado vacío por varios años. Algunas personas dicen que tiene mala vibra. ¿Mala vibra? Beatriz repitió. ¿Cómo que está embrujado? Don Heriberto se rió, pero sonó forzado. No creo en esas cosas, pero mis inquilinos anteriores se fueron rápido. Dijeron que escuchaban ruidos extraños por la noche. Probablemente solo eran las tuberías viejas o ratas en las paredes. Pero se asustaron y se fueron. Beatriz había crecido en un pueblo donde todos creían en fantasmas, espíritus y la Llorona. Ella no creía en nada de eso. No me asustan los ruidos, don Heriberto. Me asustan los desalojos. Si el lugar tiene techo, paredes y baño funcionando, nos funciona. Puede verlo hoy si gusta. Tengo las llaves conmigo. ¿Conoce el mercado de artesanías en Tlaquepaque? Nos podemos encontrar ahí a las 5 de la tarde. Beatriz miró su reloj. Eran las 2:30 p.m. Tendría que correr a su turno de limpieza en una oficina a las 3 p.m., terminarlo rápido, recoger a Daniela de la guardería y llegar a Tlaquepaque para las 5. Apretado, pero posible. Ahí estaré, don Heriberto. Gracias. Muchísimas gracias. A las 5:15 p.m., Beatriz y Daniela se bajaron del camión en Tlaquepaque, sudorosas y cansadas. Don Heriberto estaba esperando afuera del mercado. Un hombre de unos 70 años, vestido con guayabera blanca y pantalones de vestir, apoyándose en un bastón de madera. Tenía el rostro amable de un abuelo, pero sus ojos mostraban algo que Beatriz no podía identificar. ¿Tristeza? ¿Culpa? Señorita Ramírez, un placer. ¿Y esta belleza es su hija? Sí, ella es Daniela. Di hola, mi amor. Hola, Daniela dijo tímidamente. El taller está a unas 4 cuadras de aquí. Don Heriberto explicó. Mi carro está cerca, las puedo llevar. Subieron a un viejo surú impecablemente limpio y condujeron por calles que se volvían progresivamente menos residenciales y más industriales. Talleres mecánicos, bodegas, pequeñas fábricas, lotes baldíos llenos de chatarra. No era peligroso exactamente, pero tampoco era un lugar donde Beatriz se sentiría cómoda caminando sola después de oscurecer. Finalmente, don Heriberto se detuvo frente a un edificio de 2 pisos con fachada de ladrillo rojo. El piso inferior era claramente un taller, portón grande de metal, ventanas altas con vidrios sucios, un letrero descolorido que decía «Carpintería Saldaña», apenas visible. «Este es», don Heriberto dijo, bajando del carro. «Sé que no es mucho que ver desde afuera». Era peor por dentro. El taller estaba lleno de polvo, telarañas y equipo de carpintería cubierto con lonas viejas. El piso de concreto estaba manchado con años de aceite y barniz. Olía a humedad y abandono.
Pero don Heriberto los llevó a través del taller hacia la parte trasera, donde había una puerta que daba a un espacio sorprendentemente decente. Era un área de aproximadamente 40 metros cuadrados que originalmente había sido una oficina o área de descanso. Tenía un baño pequeño pero funcional, una cocineta con estufa de gas y un pequeño refrigerador, y suficiente espacio para poner un colchón, una mesa y tal vez un closet pequeño. Las paredes necesitaban pintura desesperadamente. El piso de losetas estaba agrietado en algunos lugares. Las ventanas, que daban al taller, no al exterior, estaban sucias, pero el techo no goteaba. Las luces funcionaban, y el baño, cuando don Heriberto lo probó, tenía agua corriente. Como puede ver, necesita trabajo, don Heriberto dijo, pero es habitable. Si acepta rentarlo, puede hacer las mejoras que quiera, pintar, arreglar lo que necesite. Yo pagaré los materiales si usted hace el trabajo. Beatriz caminó por el espacio, su mente ya planeando dónde pondría su colchón, dónde Daniela podría jugar, cómo podría hacer que este lugar se sintiera como un hogar. Don Heriberto, ¿por qué está rentando esto tan barato? ¿Qué no me está diciendo? El viejo se sentó pesadamente en una silla polvorienta. Ya le dije, señorita. Los inquilinos anteriores se fueron porque escuchaban cosas, ruidos en la noche, golpes en las paredes, voces que no podían identificar. Todos duraron menos de 2 meses. ¿Cuántos inquilinos han sido? 5 en los últimos 3 años. 5 inquilinos en 3 años. Eso era mucho. ¿Y usted ha investigado qué causa los ruidos? ¿Revisado las tuberías, el cableado eléctrico? He traído plomeros, electricistas, hasta un exterminador pensando que tal vez eran ratas o mapaches. Nadie encuentra nada mal. Las tuberías funcionan bien. El cableado está antiguo pero seguro. No hay evidencia de plagas. Entonces, ¿por qué siguen saliendo los inquilinos? Don Heriberto la miró directamente. Porque tienen miedo, señorita Ramírez. Escuchan cosas que no pueden explicar y deciden que no vale la pena el ahorro de dinero. Pero usted dijo que no le asustan los ruidos. ¿Sigue siendo cierto? Beatriz miró a su alrededor. El lugar era feo, estaba descuidado y aparentemente tenía problemas de ruidos misteriosos. Pero por 2.500 pesos al mes podría ahorrar suficiente para eventualmente conseguir algo mejor. Podría darle a Daniela un techo sobre su cabeza que no dependiera de la caridad de otros. ¿Puedo hacer una pregunta más, don Heriberto? ¿Por qué no vende esta propiedad si tantos problemas le causa? El rostro del viejo se oscureció. Este taller fue mi vida por 40 años. Mi hijo trabajó aquí conmigo desde que tenía 15. Tiene significado sentimental. No puedo venderlo, pero tampoco puedo soportar verlo vacío. Necesito que alguien esté aquí, alguien que no se asuste fácilmente. Había algo más. Beatriz podía sentirlo, algo que don Heriberto no estaba diciendo. Pero ella tenía 6 días para encontrar un lugar antes de quedar en la calle con una niña de 5 años. Lo acepto, Beatriz dijo. 2.500 pesos al mes. Y usted paga materiales para reparaciones que yo haré. Necesito un contrato de renta. Y necesito mudarme en 3 días. Don Heriberto pareció aliviado y nervioso al mismo tiempo. Perfecto, le prepararé el contrato. Y señorita Ramírez, si escucha cosas extrañas, por favor no se asuste y se vaya. Llámeme primero. Tal vez juntos podamos descubrir qué está pasando. Los siguientes 3 días fueron un torbellino de actividad. Beatriz firmó el contrato, pagó el depósito y el primer mes de renta, y se mudó con sus pocas pertenencias al taller.
Don Heriberto, cumpliendo su palabra, le dio dinero para pintura, y Beatriz pasó 2 días completos pintando las paredes de un blanco limpio que hacía que el espacio se sintiera menos opresivo. Su vecina de su antiguo cuarto, María, le regaló un colchón que ya no usaba. Beatriz compró cortinas baratas en el tianguis para las ventanas que daban al taller. Encontró una mesa pequeña y 2 sillas en un mercado de pulgas por 200 pesos. No era mucho, pero era suyo. La primera noche en el taller, Beatriz acostó a Daniela en el colchón que habían puesto en la esquina más alejada de las ventanas, le leyó un cuento y la observó quedarse dormida con su conejo de peluche gastado. Luego Beatriz se sentó en la mesa con una taza de café instantáneo y escuchó. El taller estaba inquietantemente silencioso. No había ruido de tráfico. Estaban demasiado lejos de la calle principal. No había vecinos cercanos. Los edificios a ambos lados estaban vacíos. Solo el sonido ocasional del viento soplando contra las láminas del techo del taller. A las 11 p.m., Beatriz se acostó junto a Daniela, exhausta de días de trabajo y mudanza. Se quedó dormida casi inmediatamente. Y luego, a las 2:30 a.m., se despertó. Había un sonido. Un golpe, fuerte, repetitivo, viniendo de algún lugar en el taller. Bang, bang, bang. Beatriz se sentó en el colchón, su corazón acelerándose. El sonido venía de algún lugar más allá de la puerta que separaba su área de vivienda del taller principal. Bang, bang, bang. No era el viento, no eran tuberías. Era un golpe deliberado, como si alguien estuviera golpeando metal contra metal. Beatriz se levantó lentamente, agarró su teléfono celular como única arma y caminó hacia la puerta. La abrió cuidadosamente. El taller estaba oscuro excepto por la luz tenue que entraba por las ventanas altas desde las lámparas de la calle. Las formas de las máquinas de carpintería cubiertas proyectaban sombras extrañas. ¡Bang! 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 El sonido venía de la esquina más alejada del taller. Beatriz encendió la linterna de su teléfono y la dirigió hacia allí. No había nada. Solo equipo cubierto, paredes vacías, pero el sonido continuaba. ¡Bang! ¡Pam! ¡Pam! Y entonces Beatriz se dio cuenta de algo. El sonido no venía del interior del taller, venía de detrás de una de las paredes. Se acercó lentamente, su linterna temblando en su mano. La pared era de ladrillo, sólida, sin ventanas ni puertas, pero el sonido definitivamente venía de detrás de ella, o debajo de ella. Beatriz puso su mano contra la pared y sintió vibración con cada golpe. ¡Bang! 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 Su mente racional buscó explicaciones. Tal vez había tuberías detrás de la pared. Tal vez el sistema de drenaje del edificio de al lado corría por aquí. Tal vez el sonido se detuvo abruptamente. Beatriz se quedó paralizada en la oscuridad, su respiración fuerte en sus oídos, esperando. Silencio. Lentamente se alejó de la pared y regresó a su área. Cerró la puerta, arrastró la mesa pesada frente a ella, sabiendo que era inútil contra lo que sea que estuviera haciendo ese sonido, y se acostó junto a Daniela. No durmió más esa noche. La mañana siguiente, Beatriz llamó a don Heriberto. «Don Heriberto, anoche escuché los golpes, muy fuerte, viniendo de detrás de la pared del fondo del taller. ¿Qué hay detrás de esa pared?» Hubo una larga pausa. «Nada, solo es la pared exterior del edificio. Del otro lado hay un lote baldío. ¿Estás seguro? ¿No hay un sótano o algo debajo del taller?»
No, señorita, el edificio no tiene sótano, solo es piso de concreto sobre tierra. Entonces, ¿qué está haciendo ese sonido? No lo sé. Don Heriberto admitió, y Beatriz detectó algo en su voz. No era sorpresa, era resignación, como si esperara que esto pasara. ¿Los golpes la asustaron mucho? ¿Está pensando en irse? Beatriz pensó en su cuenta bancaria, que ahora tenía 800 pesos después de pagar renta y depósito. Pensó en las 6 semanas que había tardado en encontrar este lugar. Pensó en Daniela, que finalmente tenía un espacio donde podía correr y jugar. «No me voy», Beatriz dijo firmemente, «pero quiero entender qué está pasando. ¿Puedo investigar el edificio? ¿Revisar las paredes? ¿El piso?» «Por supuesto. Haga lo que necesite. Y señorita Ramírez, gracias por no salir corriendo». Durante los siguientes 3 días, los golpes se repitieron. Siempre a las 2:30 am, siempre desde la misma pared. Siempre el mismo patrón. Bang, 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 pausa. Bang, bang, bang. Beatriz intentó todo. Revisó cada centímetro de esa pared durante el día. No había nada inusual. Solo ladrillo sólido. Golpeó la pared ella misma, escuchando si sonaba hueca en algún lugar. Nada. Revisó el piso alrededor de la pared, buscando grietas o señales de que hubiera un espacio debajo. Nada. Pero cada noche a las 2:30 am los golpes regresaban. Y entonces, en la 4ª noche, algo cambió. Los golpes comenzaron como siempre. Bang, bang, bang. Pero esta vez Beatriz escuchó algo más. Algo entre los golpes. Una voz. Débil, amortiguada, pero definitivamente una voz humana. «Ayuda, ayuda, por favor». Beatriz sintió que se le helaba la sangre. Eso no eran tuberías, eso no era el viento, eso era una persona. Había alguien atrapado detrás de esa pared. Con manos temblorosas, Beatriz encendió todas las luces del taller y se acercó a la pared. Puso su oído contra el ladrillo. «¡Hay alguien ahí!», Beatriz gritó. «¿Puedes oírme?». Los golpes se detuvieron. Por un momento horrible, Beatriz pensó que tal vez había imaginado la voz, pero entonces escuchó. «Sí, estoy aquí. Por favor, ayúdame. Lleva días. No puedo salir». La voz era de un hombre joven, débil, desesperada. «¿Dónde estás exactamente?». Beatriz gritó contra la pared. «¿Cómo llegaste ahí?». «Debajo, en el sótano. La entrada está sellada. Por favor, necesito agua». «¿Sótano?». Don Heriberto había dicho que no había sótano, pero esta persona decía que estaba debajo del taller, atrapada. Beatriz corrió alrededor del taller, revisando el piso con nueva urgencia. Tenía que haber una entrada, una puerta, una trampilla, algo. Y entonces la encontró. En la esquina del taller, debajo de una de las máquinas pesadas cubiertas con lona, había un cuadrado en el piso de concreto que era ligeramente diferente en color del resto del piso, como si hubiera sido parcheado o reparado. Con esfuerzo sobrehumano, Beatriz empujó la máquina, que probablemente pesaba 200 kilos, lo suficiente para exponer completamente el cuadrado. Y ahí, apenas visible bajo años de polvo y suciedad, estaba el contorno de una trampilla. Pero la trampilla había sido sellada. Alguien había vertido concreto alrededor de los bordes, sellándola completamente. «¡Encontré la entrada!», Beatriz gritó. «¡Está sellada! ¡Voy a llamar a ayuda!». «No, no llames a la policía», la voz débil respondió. «El viejo, don Heriberto, él me encerró. Si llamas a la policía, él dirá que estás loca, que no hay nadie aquí. Por favor, solo sácame». El mundo de Beatriz se detuvo. Don Heriberto había hecho esto.
El amable abuelo, con su bastón y su guayabera blanca, había encerrado a alguien en un sótano y sellado la entrada. Por eso el precio era tan barato. Por eso había tenido 5 inquilinos en 3 años. Cada uno de ellos probablemente había escuchado los golpes, se había asustado y se había ido antes de investigar más profundamente. Pero esta persona, quienquiera que fuera, llevaba días, tal vez semanas, atrapado ahí abajo. Si Beatriz llamaba a la policía y don Heriberto negaba todo, ¿le creerían? ¿O pensarían que era una madre soltera histérica escuchando fantasmas? Y si ella no llamaba a nadie y trataba de romper el sello de concreto ella misma, ¿qué haría don Heriberto cuando se enterara? Beatriz miró hacia donde Daniela dormía, ajena a todo. Su hija, su responsabilidad, su razón para cada decisión difícil que tomaba. Tenía que ser inteligente sobre esto. «Escúchame», Beatriz dijo contra el piso. «Voy a ayudarte, pero necesito entender qué está pasando. ¿Quién eres? ¿Por qué te encerró don Heriberto?» Hubo una pausa larga. Luego, «Soy Javier Saldaña. Soy su hijo». Beatriz sintió náuseas. Don Heriberto había encerrado a su propio hijo en un sótano sellado. «¿Por qué? ¿Por qué haría eso tu padre?» «Porque descubrí lo que hizo». La voz de Javier era cada vez más débil. «Hace 3 años, mi novia, Luz, ella desapareció. Todos pensaron que huyó, pero yo sabía que algo estaba mal. Ella nunca dejaría a su familia así». Empecé a investigar. Encontré que mi padre había estado obsesionado con ella. Le dejaba regalos, la seguía. Ella se había quejado, pero nadie le creyó porque mi padre es respetado en la comunidad. Y entonces, hace 3 meses, encontré evidencia en el sótano de este taller. Había cosas de Luz, su cartera, su teléfono. Y cuando confronté a mi padre, él me empujó por las escaleras del sótano, me encerró, selló la entrada. Beatriz se sentó en el piso frío, procesando esta información horrible. Don Heriberto no solo había encerrado a su hijo, después de que el hijo descubriera que don Heriberto había, ¿qué? ¿Secuestrado a su novia? ¿La había matado? «Javier, ¿cuánto tiempo llevas ahí abajo?» «No sé, perdí la cuenta, tal vez 2 meses. Al principio tenía comida que mi padre me dejaba, agua, pero hace como 1 semana dejó de venir. Creo que decidió dejarme morir». 2 meses. Este hombre había estado atrapado en un sótano durante 2 meses, directamente debajo de 5 inquilinos diferentes que habían escuchado sus golpes y habían huido asustados en lugar de investigar. «¿Por qué tu padre está rentando el taller si tú estás aquí?», Beatriz preguntó, aunque empezaba a entender la respuesta horrible. Para distraer. Si alguien reporta ruidos extraños, puede decir que son los inquilinos haciendo ruido, o que los inquilinos están locos. Nadie cree que haya alguien atrapado. Y eventualmente, me quedaré sin fuerzas para golpear, y moriré, y nadie sabrá». «No vas a morir», Beatriz dijo, su voz más firme de lo que se sentía. «Voy a sacarte, pero necesito hacerlo inteligentemente. Si simplemente rompo el concreto y te saco, don Heriberto va a saber que descubrí su secreto. Y si es capaz de hacer esto a su propio hijo, ¿qué nos hará a Daniela y a mí?» «Tienes razón», Javier dijo. Tienes que llamar a la policía, pero necesitas pruebas, o no te creerán». Beatriz pensó rápidamente. «Hay algo en el sótano que pueda fotografiar desde arriba. Si rompo solo un pedazo pequeño del sello, ¿puedo tomar fotos que prueben que estás ahí?» «Sí, hay
Hay cosas de luz aquí y mi identificación. Si puedes fotografiar eso, tendrás prueba. Beatriz miró el reloj. Eran las 3:15 a.m. Don Heriberto probablemente estaba dormido en su casa a varios kilómetros de distancia. Tenía tiempo. Corrió a su área y agarró un martillo y un cincel que había usado para las reparaciones. Regresó a la trampilla sellada y comenzó a golpear el concreto alrededor del borde. El concreto era viejo y quebradizo. Después de 20 minutos de trabajo duro, Beatriz logró romper un pedazo suficientemente grande para ver hacia el sótano con su linterna. La luz reveló una escena de pesadilla. El sótano era pequeño, tal vez 3 por 3 metros, con paredes de ladrillo desnudo y piso de tierra. En una esquina había una pila de botellas de agua vacías. En otra esquina había un cubo que obviamente se había estado usando como baño. El olor que subía era espantoso. Y en medio del sótano, sentado en el piso sucio, estaba un hombre joven, probablemente de unos 30 años, tan delgado que parecía un esqueleto, con barba crecida, ropa sucia y rasgada, y ojos hundidos que parpadearon dolorosamente contra la luz de la linterna de Beatriz. «Javier», Beatriz susurró horrorizada. «Toma las fotos», Javier dijo, su voz rasposa. «Ahí está la cartera de luz, en esa esquina, y mi credencial de elector está en mi bolsillo de atrás. Puedo mostrártela». Con manos temblorosas, Beatriz tomó fotos. Fotos de Javier, claramente demacrado y enfermo. Fotos de su credencial de elector que él sostuvo para la cámara. Fotos de una cartera de mujer con una identificación que decía Luz María Torres García. Y fotos del sótano mismo. Las paredes de ladrillo, el cubo de basura, las botellas de agua vacías, las condiciones inhumanas. «Ya tengo las fotos», Beatriz dijo. «Ahora voy a llamar a la policía». «Espera», Javier dijo. «Por favor, antes de que llames, ¿puedes darme agua? Llevo 3 días sin agua. Si me muero antes de que llegue ayuda». Beatriz corrió a su área, llenó una botella de plástico grande con agua y regresó a la trampilla. La pasó a través del agujero que había hecho. Javier la agarró con manos temblorosas y bebió desesperadamente. «Gracias», jadeó. «Dios te bendiga». «Gracias. Ahora llamo a la policía», Beatriz dijo, «y me quedo aquí hasta que lleguen. No voy a dejar que tu padre llegue primero». Marcó 911. 911. ¿Cuál es su emergencia? «Hay un hombre atrapado en un sótano sellado», Beatriz dijo, tratando de mantener su voz calmada. «Ha estado aquí durante 2 meses. Su padre lo encerró. Necesito policía y ambulancia ahora». La operadora le hizo preguntas. Beatriz dio la dirección. Explicó la situación tan claramente como pudo. Envió las fotos por WhatsApp al número que la operadora le dio. «Unidades están en camino», la operadora finalmente dijo. «Quédese en la línea». 20 minutos después, los 20 minutos más largos de la vida de Beatriz, escuchó sirenas. Luces rojas y azules iluminaron las ventanas del taller. Beatriz corrió a abrir el portón grande. 3 patrullas, una ambulancia y un carro de bomberos se estacionaron afuera. Policías bajaron con armas desenfundadas. «¿Usted hizo la llamada?», un comandante preguntó. «Sí, oficial, por favor, rápido. Está muy débil. Lleva días sin comida ni agua». Beatriz los guió al interior del taller, mostró la trampilla sellada, explicó todo rápidamente. Los bomberos tomaron control. Trajeron equipo pesado y comenzaron a romper el sello de concreto. Tomó 40 minutos romperlo completamente y levantar la trampilla. Cuando finalmente la abrieron, el olor que salió hizo que varios oficiales retrocedieran. Pero los paramédicos no dudaron.
Bajaron al sótano y emergieron minutos después cargando a Javier en una camilla. Estaba consciente, pero apenas. Los paramédicos inmediatamente comenzaron a administrarle fluidos intravenosos mientras lo cargaban a la ambulancia. «Señora, necesitamos su declaración completa», el comandante le dijo a Beatriz. «Y vamos a necesitar esas fotos». Beatriz pasó la siguiente hora dando su declaración. Les contó todo: cómo había rentado el taller, los ruidos nocturnos, cómo había escuchado la voz de Javier, cómo había descubierto la trampilla sellada, todo lo que Javier le había dicho sobre Luz María Torres. «¿Y dónde está el dueño de la propiedad, don Heriberto Saldaña?», el comandante preguntó. «No lo sé, probablemente en su casa. Enviaré unidades a arrestarlo ahora. ¿Tiene su dirección?». Beatriz les dio toda la información que tenía sobre don Heriberto. Mientras los policías hacían llamadas, organizando el arresto, Beatriz fue a revisar a Daniela. Milagrosamente, su hija había dormido durante todo: las sirenas, las voces, la actividad. Beatriz la cargó, todavía dormida, y la abrazó fuerte. Había hecho lo correcto. Había salvado a Javier. Pero ¿ahora qué? Este lugar era una escena de crimen. No podía quedarse aquí. Y con don Heriberto arrestado, ¿quién era el dueño de la propiedad? Tendría que irse. El comandante se acercó. «Señora Ramírez, vamos a necesitar que busque otro lugar para quedarse esta noche. Este edificio es ahora escena de crimen activa. Tenemos que hacer investigación forense completa». «Entiendo», Beatriz dijo, sintiendo que las lágrimas comenzaban a caer. Había sido estúpido pensar que tendría algo bueno. Había sido estúpido creer que 2.500 pesos de renta podría ser real. «¿Me dan tiempo para recoger nuestras cosas?». «Claro, tome lo que necesite. ¿Tiene dónde ir?». Beatriz pensó. Su antigua casera, la señora Ochoa, tal vez la dejaría quedarse una noche en el sofá, o su compañera de trabajo, Rosa, tenía un cuarto extra. «Sí, tengo dónde ir». Mientras Beatriz empacaba sus pocas pertenencias, su teléfono sonó. Número privado. «Bueno, Beatriz Ramírez», una voz de mujer profesional. «Sí, soy la detective Patricia Vargas, de la Fiscalía de Jalisco. Estoy a cargo de la investigación del caso Javier Saldaña. ¿Puede quedarse en el taller? Necesito hablar con usted personalmente». Media hora después, una mujer de unos 45 años, vestida en traje oscuro y con placa de detective, llegó al taller. Se presentó formalmente y le pidió a Beatriz que le contara todo de nuevo, esta vez grabando en video la declaración. Cuando Beatriz terminó, la detective apagó la cámara y se sentó pesadamente. «Señora Ramírez, lo que hizo esta noche salvó una vida. Javier Saldaña está en el hospital ahora. Está severamente deshidratado, desnutrido. Tiene varias infecciones. Los doctores dicen que si hubiera pasado 2 días más sin agua, habría muerto». «¿Y don Heriberto?», Beatriz preguntó. «Está bajo arresto. Inicialmente negó todo. Dijo que usted estaba loca, que no sabía de qué hablaba, pero cuando le mostramos las fotos y le dijimos que Javier estaba vivo y dando su declaración, se derrumbó. Confesó que había encerrado a su hijo. Dijo que fue un accidente, que solo quería asustarlo después de que Javier lo confrontó sobre Luz María Torres». «¿Y qué pasó con Luz?», Beatriz preguntó, aunque temía la respuesta. La detective suspiró. «Don Heriberto finalmente admitió que
que mató a Luz hace 3 años. Estaba obsesionado con ella. Cuando ella rechazó sus avances de manera definitiva, él la mató en un ataque de rabia. Enterró su cuerpo en el lote baldío detrás de este taller. Nos está diciendo dónde exactamente para que podamos recuperar los restos. Beatriz sintió que se le revolvía el estómago. Había estado durmiendo a metros de donde una mujer joven había sido asesinada y enterrada. Dios mío. Javier sospechaba esto, pero no tenía pruebas, la detective continuó. Cuando finalmente encontró evidencia, las pertenencias de Luz que su padre había guardado como trofeos en el sótano, confrontó a don Heriberto. Y don Heriberto lo empujó por las escaleras del sótano, lo encerró y selló la entrada. ¿Y luego empezó a rentar el taller? Beatriz preguntó. ¿Para qué? Para crear cobertura. Si alguien reportaba ruidos extraños, él podía decir que eran los inquilinos. Si los inquilinos reportaban los ruidos, él podía decir que estaban imaginando cosas. Era una forma de gaslighting a escala. Y funcionó 5 veces antes de que usted llegara. Los otros inquilinos, Beatriz dijo lentamente. Todos escucharon a Javier golpeando. Todos se asustaron y se fueron. Si alguno de ellos hubiera investigado como yo, Javier habría sido salvado meses antes, la detective terminó. Sí. Pero usted fue la única que tuvo el valor de investigar en lugar de huir. Y por eso Javier está vivo. La detective se paró. Ahora, sobre el taller, este edificio va a estar en investigación forense por al menos 2 semanas. Después de eso, será confiscado como evidencia de crimen. Eventualmente, probablemente pasará a Javier como heredero de su padre. Pero eso tomará meses o años en resolverse legalmente. Entiendo, Beatriz dijo. Encontraré otro lugar. En realidad, la detective dijo, quiero ayudarla con eso. Lo que hizo usted esta noche salvó una vida, expuso un asesino, dio justicia a una familia que ha estado buscando a su hija por 3 años. Eso merece reconocimiento. Sacó una tarjeta de presentación. Este es el número de un programa de protección de testigos y víctimas. No es exactamente su situación, pero puedo hacer que califique como persona que asistió en caso de alto perfil. Le pueden ayudar con alojamiento temporal, posiblemente un subsidio de renta por varios meses, mientras busca algo permanente. ¿De verdad? Beatriz apenas podía creerlo. De verdad. Y una cosa más. Los padres de Luz María Torres van a querer conocerla. Cuando les dijimos que finalmente sabemos qué le pasó a su hija, que pueden darle un entierro apropiado, se pusieron a llorar. Van a querer agradecerle personalmente. 3 días después, Beatriz se sentó en una pequeña casa en la colonia Chapalita. Frente a ella estaban Carmen y Roberto Torres, los padres de Luz María. Carmen, una mujer de unos 60 años con cabello gris y ojos rojos de tanto llorar, tomó las manos de Beatriz. 3 años, dijo, su voz quebrándose. 3 años sin saber dónde estaba mi hija, si había sufrido, si estaba viva o muerta, no poder dormir, no poder descansar, cada día preguntándome si ese sería el día que la encontraríamos. Y ahora, gracias a usted, Roberto agregó, su voz fuerte pero emocionada, finalmente tenemos respuestas. Finalmente podemos traer a Luz a casa, darle el entierro que merece, cerrar este capítulo horrible. Yo solo escuché, Beatriz dijo modestamente. Javier es quien había estado tratando de exponer a su padre. Él es el verdadero héroe. Usted escuchó cuando otros ignoraron, Carmen dijo firmemente. 5 personas antes que usted escucharon esos golpes y huyeron. Usted se quedó. Investigó.
Actuó. Eso requiere valor. Roberto se aclaró la garganta. Señora Ramírez, queremos hacer algo por usted. Sé que está buscando un lugar para vivir. Tenemos una propiedad, un pequeño departamento de 2 recámaras que estábamos rentando. Pero el inquilino se acaba de ir. Le gustaría ofrecérselo a usted. Renta de 4,000 pesos al mes, en una buena zona, cerca de escuelas. Es mucho menos de lo que podríamos pedir en el mercado, Carmen agregó. Pero queremos hacerlo, como agradecimiento. Y porque creemos que las personas que hacen lo correcto deberían ser apoyadas, no castigadas. Beatriz comenzó a llorar. No tienen que hacer eso. De verdad, queremos hacerlo. Roberto insistió. Por favor, déjenos hacer esto por usted. Sería un honor. Una semana después, Beatriz y Daniela se mudaron al departamento. Era pequeño pero limpio, en un edificio seguro en la colonia Mexicalcingo, con una escuela primaria a 2 cuadras. Por primera vez en años, Beatriz se sintió como si tuviera un hogar real, no solo un lugar temporal donde dormir. El juicio de don Heriberto Saldaña fue rápido. Con su confesión, las pruebas físicas y el testimonio de Javier y Beatriz, fue condenado a 45 años de prisión por asesinato premeditado, secuestro y tentativa de homicidio. Durante el juicio salieron más detalles. Don Heriberto había estado acosando a Luz durante meses. Ella había reportado su comportamiento a la policía 2 veces, pero por ser él un ciudadano respetado, sus quejas fueron ignoradas. Cuando finalmente ella lo confrontó directamente y amenazó con hacer pública su conducta, él la mató. Javier había sospechado, pero sin pruebas no pudo hacer nada. Cuando finalmente encontró las pertenencias de Luz en el sótano del taller, confrontó a su padre, quien en un momento de pánico y rabia lo empujó por las escaleras y lo encerró. Mi plan era solo dejarlo ahí unos días, don Heriberto dijo en el estrado, su voz débil, solo para asustarlo, pero entonces me di cuenta de que si lo dejaba salir, él iría a la policía, así que decidir que era más fácil dejarlo morir, y renté el taller para tener una excusa para los ruidos y para eventualmente no escucharlos más cuando dejara de golpear. La sala del tribunal quedó en silencio, horrorizado. El juez lo sentenció con palabras duras. Usted no solo asesinó a una mujer joven que rechazó sus avances inapropiados, encerró a su propio hijo en condiciones inhumanas y planeó dejarlo morir lentamente de hambre y sed. Y luego, con cruel calculación, rentó la propiedad a personas inocentes como parte de su plan para encubrir su crimen. Es usted una de las personas más depravadas que han comparecido en mi sala. 45 años es lo máximo que puedo darle por ley. Ojalá pudiera darle más. Después del juicio, Javier Saldaña, quien había pasado 6 semanas en el hospital recuperándose y luego 3 meses en terapia física para recuperar la fuerza que había perdido, se reunió con Beatriz en un café. No sé cómo agradecerte, Javier dijo. Todavía estaba delgado, pero se veía inmensamente mejor que cuando Beatriz lo vio por primera vez en ese sótano horrible. Me salvaste la vida, literalmente. Cualquiera habría hecho lo mismo, Beatriz dijo. No, no cualquiera, Javier corrigió. 5 personas antes que tú escucharon mis golpes. Todas se asustaron y se fueron. Tú te quedaste, investigaste, tomaste un riesgo enorme. ¿Qué habría pasado si mi padre hubiera llegado mientras rompías el sello? Él podría haberte lastimado, pero aún así lo hiciste. Tenía que hacerlo, Beatriz dijo simplemente. Eres una persona.
Necesitabas ayuda, no podías simplemente ignorarlo. Javier asintió lentamente. Esa es la diferencia entre tú y los otros. Ellos escucharon ruidos y pensaron, esto me asusta, me voy. Tú escuchaste ruidos y pensaste, alguien podría necesitar ayuda, voy a investigar. Eso es valor. ¡Oh, estupidez!, Beatriz dijo con una pequeña sonrisa. No, valor, Javier insistió. Y quiero hacer algo por ti en agradecimiento. El taller técnicamente ahora es mío. Mi padre está en prisión y como su único hijo heredaré sus propiedades. Sé que probablemente nunca querrás volver a ese lugar después de lo que pasó ahí. Pero si quieres, es tuyo, sin renta, como agradecimiento. Beatriz sacudió su cabeza. No puedo aceptar eso, Javier. Es demasiado. Entonces déjame ofrecerte algo diferente. Javier dijo. Voy a vender el taller. No puedo quedármelo. Hay demasiados recuerdos horribles, pero cuando lo venda, quiero darte la mitad del dinero para que puedas comprar tu propio departamento, para que tú y Daniela tengan seguridad real. Javier, no, por favor. Javier interrumpió. Déjame hacer esto. Me salvaste la vida, expusiste al asesino de Luz y le diste paz a su familia. Esto es lo mínimo que puedo hacer. Beatriz comenzó a llorar. ¿Por qué me está pasando esto? Toda mi vida he luchado, trabajado 3 empleos, apenas sobreviviendo. Y ahora, de repente, las personas quieren ayudarme. Los padres de Luz me rentaron un departamento barato. Tú quieres darme dinero. No lo entiendo. Porque hiciste lo correcto cuando habría sido más fácil no hacerlo. Javier dijo gentilmente. Porque mostraste que todavía hay gente buena en el mundo, y las personas buenas merecen ser apoyadas. 6 meses después, el taller fue vendido. Javier cumplió su palabra y le dio a Beatriz la mitad del dinero, 450,000 pesos. Con ese dinero, más un préstamo bancario pequeño, Beatriz compró un departamento de 2 recámaras en la colonia Santa Elena Alcalde. No era lujoso, pero era suyo, completamente suyo. Por primera vez en su vida, Beatriz tenía un hogar que nadie podía quitarle. Daniela, ahora de 6 años, tenía su propia habitación por primera vez en su vida. ¿De verdad es nuestra, mami?, preguntó maravillada. ¿Nadie nos va a decir que nos tenemos que ir? Es nuestra, mi amor, Beatriz confirmó, abrazando a su hija. Para siempre. La historia de Beatriz apareció en los periódicos locales. Madre soltera salva a hombre encerrado por su padre, leyeron los titulares. La inquilina que no tuvo miedo de investigar. Los reporteros querían entrevistarla. Beatriz rechazó la mayoría, pero finalmente accedió a una entrevista con un periódico local. ¿Tuvo miedo?, el periodista preguntó. Cuando escuchó los golpes, cuando descubrió que había alguien atrapado ahí, ¿tuvo miedo? Por supuesto que tuve miedo, Beatriz admitió. Estaba aterrorizada, pero había alguien que necesitaba ayuda. ¿Cómo podría simplemente ignorarlo? 5 personas antes que usted ignoraron esos golpes. El periodista señaló. Se asustaron y se fueron. ¿Por qué usted fue diferente? Beatriz pensó cuidadosamente. Creo que es porque entiendo lo que es sentirse invisible. Sentir que nadie te escucha, que tus problemas no importan porque eres pobre o porque eres una mujer sola o porque no tienes poder. Cuando escuché esa voz pidiendo ayuda, pensé en todas las veces que he necesitado ayuda y nadie escuchó. Todas las veces que pedí oportunidades y me ignoraron. No podía hacer eso a otra persona. No podía ser la persona que escucha a alguien pidiendo ayuda y simplemente se va. ¿Entonces lo volvería a hacer?, el periodista preguntó. Si volviera atrás, sabiendo el peligro que enfrentó,
¿Haría la misma elección? Absolutamente, Beatriz dijo sin dudar, porque Javier está vivo. Luz finalmente tiene justicia y una familia finalmente tiene paz. Eso vale cualquier riesgo que tomé. Un año después del rescate, Beatriz organizó una pequeña reunión en su departamento. Invitó a Javier, a los padres de Luz y a la detective Vargas. Quería reunirlos a todos, Beatriz explicó, porque cada uno de ustedes cambió mi vida de alguna manera. Javier, me diste seguridad financiera que nunca pensé que tendría. Carmen y Roberto me dieron un hogar cuando más lo necesitaba. Detective Vargas me conectó con recursos que me ayudaron a estabilizarme. Pero más importante, Beatriz continuó, todos ustedes me enseñaron que hacer lo correcto importa, que cuando actúas con integridad, cuando ayudas a otros incluso cuando es riesgoso o inconveniente, crea ondas positivas que se extienden más allá de lo que puedes imaginar. Carmen, quien se había vuelto como una abuela adoptiva para Daniela, abrazó a Beatriz. Tú nos enseñaste a nosotros, querida, nos enseñaste que hay personas en el mundo que todavía se preocupan, que todavía escuchan, que todavía actúan cuando ven injusticia. Javier levantó su vaso. Por Beatriz, la mujer que tuvo el valor de escuchar cuando otros no escucharon, la mujer que salvó mi vida. Por Beatriz, todos repitieron. 5 años después, Beatriz trabajaba como coordinadora administrativa en una organización sin fines de lucro que ayudaba a madres solteras a encontrar vivienda asequible. Ganaba un salario decente, tenía beneficios y por primera vez en su vida tenía ahorros en el banco. Daniela, ahora de 10 años, era una estudiante excelente en una buena escuela primaria. Tomaba clases de piano los sábados, clases que Beatriz podía pagar sin sacrificar comida o servicios. Javier se había recuperado completamente. Había abierto un pequeño taller de carpintería, no en el mismo edificio donde había sido encerrado, sino en un espacio nuevo que representaba un nuevo comienzo. Y había conocido a alguien, una mujer llamada Adriana, que lo había ayudado a sanar de su trauma. Los padres de Luz habían creado una fundación en nombre de su hija, la Fundación Luz María Torres, que proporcionaba recursos legales y apoyo a familias de personas desaparecidas. Beatriz servía en su junta directiva, y don Heriberto Saldaña estaba cumpliendo su sentencia en prisión. Javier nunca lo visitó, nunca le escribió. Algunas traiciones eran demasiado profundas para perdonar. Pero de las cenizas de ese horror, de ese sótano sellado, de esos golpes desesperados en la noche, había surgido algo hermoso. Una comunidad de personas que se apoyaban mutuamente, que se recordaban unas a otras que la bondad importaba, que escuchar importaba, que actuar cuando ves injusticia importaba. 10 años después de esa noche horrible, cuando Beatriz escuchó golpes en la pared por primera vez, se paró frente a un auditorio lleno de trabajadores sociales en una conferencia sobre prevención de violencia doméstica. Mi nombre es Beatriz Ramírez, comenzó, y hace 10 años renté un taller abandonado por 2.500 pesos al mes. Era un precio increíblemente bajo, y había una razón para eso. 5 personas antes que yo habían rentado ese espacio y se habían ido después de escuchar ruidos extraños en las noches. Yo también escuché esos ruidos, pero en lugar de asustarme e irme, investigué y descubrí que había un hombre, Javier Saldaña, encerrado en un sótano sellado debajo del taller. Había estado ahí por 2 meses. Su propio padre lo había encerrado después de que Javier descubrió que su padre había asesinado a la novia de Javier. El auditorio quedó en silencio absoluto.
Les cuento esta historia. Beatriz continuó, no para celebrarme a mí misma. Les cuento esta historia porque representa algo importante sobre cómo respondemos cuando escuchamos gritos de ayuda. 5 personas antes que yo escucharon a Javier golpeando las paredes. 5 personas se asustaron y se fueron. Y no los culpo. Es una respuesta natural al miedo. Pero esa respuesta natural casi le costó la vida a Javier. En su trabajo, ustedes escuchan gritos de ayuda todo el tiempo. Beatriz dijo, mirando alrededor del auditorio. Tal vez no tan literales como golpes en una pared, pero los escuchan. Una mujer que parece tener moretones sospechosos, un niño que se comporta de manera extraña, un anciano que parece descuidado, señales de que algo está mal, y tienen una elección. Pueden ignorar esas señales porque investigar es incómodo, riesgoso, complicado, o pueden ser como las personas en esta sala, profesionales que eligieron una carrera donde su trabajo es investigar, ayudar, actuar. Pero les voy a decir algo, Beatriz continuó, su voz más fuerte. No solo los trabajadores sociales tienen esa responsabilidad, todos la tenemos. Cada persona que escucha un grito de ayuda tiene la responsabilidad de al menos investigar, de al menos preguntar, de al menos intentar. Porque en algún lugar, en este momento, hay alguien como Javier, atrapado, golpeando las paredes, gritando por ayuda, y la diferencia entre que vivan o mueran podría ser si alguien decide investigar esos sonidos extraños en lugar de ignorarlos. Después de la conferencia, una mujer joven se acercó a Beatriz. Señora Ramírez, su historia me impactó profundamente. Soy trabajadora social en una escuela primaria. Y la semana pasada, uno de mis estudiantes me dijo algo extraño. Dijo que a veces escucha a su mamá llorar en el sótano por las noches. Pensé que era su imaginación, pero después de escuchar su historia, voy a investigar. Por favor, hazlo, Beatriz dijo. Por favor. Porque si hay incluso una pequeña posibilidad de que algo esté mal, tienes que investigar. 2 semanas después, esa trabajadora social llamó a Beatriz. Investigué. Resulta que la madre de mi estudiante estaba siendo mantenida como trabajadora doméstica esclava por su empleador. La encerraban en el sótano por las noches. Llamé a la policía. La rescataron. Ella y su hijo ahora están a salvo. Gracias por recordarme que tengo que escuchar. 15 años después de aquella noche de terror, Beatriz se sentó en la graduación de preparatoria de Daniela. Su hija, su hermosa, brillante hija, había sido aceptada en la Universidad de Guadalajara para estudiar trabajo social. Quiero hacer lo que tú hiciste, mami. Daniela le había dicho cuando eligió su carrera. Quiero ayudar a personas que no tienen voz. Quiero escuchar cuando otros no escuchan. Mientras Daniela caminaba al escenario para recibir su diploma, Beatriz pensó en el viaje que las había traído aquí. El taller abandonado, los golpes nocturnos, la decisión de investigar en lugar de huir. Javier en ese sótano horrible. La justicia para Luz, todo, y pensó en las vidas que habían sido tocadas por esa una noche. Javier, quien ahora tenía un negocio exitoso y una familia amorosa. Los padres de Luz, quienes finalmente habían podido enterrar a su hija y comenzar a sanar. La fundación que había ayudado a docenas de familias de personas desaparecidas. Pero más que eso, Beatriz pensó en todas las personas que habían escuchado su historia y habían decidido actuar cuando vieron algo mal.
Las personas que habían investigado ruidos extraños, preguntado sobre moretones sospechosos, reportado comportamientos preocupantes, cuántas vidas se habían salvado porque alguien decidió no ignorar las señales. Después de la ceremonia, Javier apareció con su esposa Adriana y sus 2 hijos pequeños. No podíamos perdernos la graduación de Daniela, dijo, abrazando a Beatriz. Después de todo, tu familia es nuestra familia. Carmen y Roberto Torres también estaban ahí, trayendo flores para Daniela. Se habían convertido en abuelos adoptivos, presentes para cada cumpleaños, cada recital, cada momento importante. Miren lo que surgió de esa noche horrible, Carmen dijo, mirando alrededor del grupo reunido. Una familia, no de sangre, sino de elección, unidos porque una mujer tuvo el valor de escuchar. Esa noche, Beatriz se paró en el balcón de su departamento, el departamento que poseía completamente, que nunca le podrían quitar, y reflexionó sobre su vida. Había comenzado con tanto miedo, miedo de quedar sin hogar, miedo de no poder cuidar a su hija, miedo de que nunca tendría seguridad o estabilidad, y entonces había encontrado ese taller por 2.500 pesos al mes. Un lugar que parecía demasiado bueno para ser verdad. Un lugar con secretos oscuros enterrados en sus cimientos. Pero en lugar de huir del miedo, Beatriz había caminado hacia él, había escuchado, había investigado, había actuado, y esa una decisión de no ignorar los golpes en la noche, había cambiado todo, no solo para ella, sino para Javier, para la familia de Luz, para todas las personas cuyas vidas habían sido tocadas por el efecto de cascada de ese acto de valor. El teléfono de Beatriz sonó. Era un número desconocido, pero ella contestó. Ya no tenía miedo de números desconocidos. Señora Ramírez, soy Guadalupe Moreno, reportera del periódico Mural. Estamos haciendo una serie sobre héroes ordinarios de Guadalajara. Su historia ha inspirado a tanta gente en los últimos 15 años. ¿Aceptaría una entrevista? Beatriz sonrió. Sí, pero con una condición. No soy una héroe. Soy solo una persona que escuchó cuando alguien necesitaba ayuda. Si va a contar mi historia, por favor enfatice eso, que cualquiera puede hacer lo que yo hice. Solo requiere estar dispuesto a escuchar, porque al final eso era lo que importaba. No los premios o el reconocimiento o las entrevistas en periódicos. Lo que importaba era que cuando alguien estaba gritando por ayuda en la oscuridad, Beatriz no había cerrado sus oídos. Había escuchado, había actuado, había salvado una vida, y en el proceso había aprendido que los actos más profundos de valor no son los que hacen los soldados en campos de batalla o los bomberos en edificios en llamas. A veces, el acto más valiente es simplemente negarse a ignorar un grito de ayuda, simplemente tener el valor de investigar cuando otros huyen, simplemente ser la persona que escucha cuando el mundo entero parece sordo. Esa era la lección que Beatriz llevaría consigo para siempre. Y era la lección que había pasado a su hija, quien ahora dedicaría su vida a ayudar a otros. Las paredes tienen memoria, los edificios guardan secretos, pero la diferencia entre que esos secretos permanezcan enterrados o salgan a la luz a menudo depende de una sola persona que elige escuchar, una persona que elige investigar, una persona que elige actuar. Beatriz Ramírez había sido esa persona y cambió todo. Ahora necesito preguntarte algo crucial. ¿Alguna vez has escuchado o visto algo que te hizo sentir que algo estaba mal?
pero lo ignoraste porque investigar parecía difícil o peligroso. Comparte en los comentarios sobre un momento donde escuchaste una señal de que alguien necesitaba ayuda y si actuaste o no, porque reconocer cuando fallamos es cómo aprendemos a hacerlo mejor la próxima vez. Si esta historia te recordó que los gritos de ayuda no siempre son obvios, que a veces suenan como ruidos extraños o comportamientos raros, y que investigar podría salvar una vida, dale like y compártela con alguien que necesita recordar que el silencio puede ser cómplice. Suscríbete y activa las notificaciones, porque la próxima semana te traemos la historia de un conserje que encontró algo perturbador en la basura de un edificio de lujo, y lo que hizo después expondrá un secreto que los ricos querían mantener oculto para siempre. Recuerda, cuando escuchas un grito de ayuda, literal o figurado, tienes dos opciones: ser una de las 5 personas que huyen asustadas o ser la persona que se queda y actúa. Esa decisión define quién eres realmente.